y va a tener que renunciar a todos esos compromisos con la gente, con los gobiernos, con el sistema. Porque creo que es un tiempo en donde la iglesia tiene que definirse de honrar a Dios o honrar a los hombres, de servir a Dios o de servir al sistema. Y es que me impactó mucho la vida de Juan. Dice que yo, Juan, vuestro hermano y compañero. Mire qué rico se siente hasta ser compañero de Juan. Dice, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Ahí está rico el sonido, ¿verdad? Y dice que esto suena tan interesante porque estos hombres escogieron honrar a Dios antes que honrar al mundo, honrar a Dios antes que caer en las garras del sistema, honrar la palabra antes de honrar la religión. Dice que Juan estaba preso, pero ¿por qué estaba preso Juan? Porque creo que Dios lo levantó como una lámpara en medio de las tinieblas. Y la luz de esa lámpara pues evidenciaba toda tiniebla, porque se metía hasta en los lugares más oscuros. Y es natural que a las tinieblas, que al igual que Jesús, dice, no la recibieron, dice una versión. Otra versión dice que no la comprendieron. Otra versión dice que esa luz que vino al mundo no la aceptaron. Y es que las tinieblas nunca van a aceptar la luz. Las tinieblas nunca van a reconocer la verdadera luz. Dice que Juan estaba preso a causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Entonces la iglesia, hermano, en este tiempo tiene que disponer su corazón. Como decía Jonathan, no quiero perderme los tiempos. Necesitamos de tu espíritu. Envía tu luz y tu verdad, decía el salmista, porque estas me guiarán y me llevarán a tu santo monte. Yo creo que viene un tiempo donde la iglesia, comenzando por los predicadores, se tienen que definir si van a hablar la verdad o van a frenar la verdad. Porque yo creo que si Dios nos puso es para dar un sonido cierto. Dice Corintios, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y yo pienso que la iglesia, si no se decide a honrar a Dios antes que a los hombres, honrar a Dios antes que a los hijos, honrar a Dios antes que a la familia, honrar a Dios antes que al sistema, porque la iglesia se va a tener que definir. Juan dice que estaba preso, pero estaba preso ¿por qué? Por hablar la verdad, por predicar la verdad, porque esa palabra que él traía incomodaba al sistema y por eso lo metieron preso.
No estaba preso porque les caía bien o porque les gustaba lo que les decía. Estaba preso porque incomodaba al sistema, incomodaba a los gobiernos, incomodaba al ejército, incomodaba a la religión, y por eso es de que lo metieron preso. Daniel, usted sabe, fue a caer al foso de los leones porque su caminar incomodaba a los religiosos, incomodaba al gobierno, incomodaba al sistema, y su norma de vida, de búsqueda a Dios, atentaba contra las leyes que había establecido Babilonia. Usted sabe que Babilonia estableció que el que no se postrara ante la estatua que Nabucodonosor había hecho al sonido de la gaita, del tamboril y de las flautas, y eso me habla a mí que en el último tiempo la música ministra a la humanidad con tal de que se inclinen al sistema. Y Daniel, en contra de la ley que estableció Nabucodonosor, él siguió buscando a Dios. Y por buscar a Dios, fue a caer al foso de los leones. Pero Daniel tuvo que decidir si honrar a Dios, honrar la palabra, o honrar al sistema y a Nabucodonosor. Y en este tiempo la iglesia todavía es acepta ante el sistema y ante los gobiernos, porque todavía hay temores de que cierren las iglesias, de que cierren los canales de televisión, de que cierren las radios. Pero la iglesia tiene que definirse, los predicadores tienen que definirse. Si van a honrar primeramente al sistema, a los hombres, a los gobiernos, o si van a honrar a Dios. Juan estaba preso a causa de la palabra. Y es que el predicar la verdad siempre le va a traer complicaciones a aquellos que hablan la verdad. Y el enemigo lo sabe. Sabe que como no puede frenar la verdad, es necesario tratar de callar a los que hablan la verdad. ¿Cómo? Persiguiéndolos, amenazándolos, matándolos. Por eso es que al final de los tiempos viene una buena matanza de predicadores y ovejas por anunciar la verdad. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que decidirnos si vamos a honrar al sistema, vamos a honrar a nuestros hijos dándoles por su lado, aunque la palabra diga que no. Vamos a honrar a la familia, aunque la palabra diga que no. Vamos a honrar al sistema o vamos a honrar a Dios y a su palabra. Juan estaba preso por causa de la palabra. ¿Qué cosas eran las que Juan hablaba que no le gustaba al sistema? ¿Qué cosas eran las que Juan decía que no le agradaba a los gobernantes de ese tiempo, que no le agradaba al ejército a tal manera que decidieron callarlo y meterlo a la cárcel? Ahí en la cárcel ya no tenía la libertad de hablarle a mucha gente como lo hacía cuando estaba libre, pero tenía a Dios. Por eso me llamó la atención que dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero. Hermano en Jesús y compañero en la tarea, compañero en el trabajo que se estaba haciendo para Dios. En la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Dice: me encontraba en la isla llamada Patmos, en la cárcel, lo aislaron, porque el enemigo lo que quiere es aislar. Lo que el enemigo quiere es callar a los que hablan la verdad.
Yo no sé si usted se ha encontrado con gente que dice, no, ya sabes que ya no quiero oír nada de eso. No quiero, ¿por qué? Porque les molesta, saben que la verdad siempre les molesta. Estaba preso a causa de la palabra de Dios. Y entonces yo me puse a pensar por un momento, ¿qué fue lo que le complicó la vida a Jesús? Porque mientras Jesús no se presentaba en público, como que todo estaba normal, pero cuando Él hace su aparición en público, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, y usted sabe, hace alusión a Isaías 61. Entonces lo primero que quisieron hacer los religiosos fue desbarrancarlo. Miren nosotros qué bendición tenemos cuando nosotros nos hablan la verdad, nos gusta. Yo no sé. A usted como oveja le gusta que el Señor venga y le hable la verdad. Le gusta que un hermano venga y le diga la verdad. Le diga que le haga ver la verdad, le abra los ojos con la verdad. Y usted se siente bien porque a usted le gusta la verdad. Pero ¿cuánta gente se molesta cuando usted le dice una verdad? ¿Sabe que esa gente todavía está contaminada, está dañada, está influenciada o ministrada todavía por el espíritu de Babilonia? Porque al mundo no le gusta que uno le diga sus verdades. Al mundo no le agrada que uno, por medio de la verdad, le saque a la luz sus tinieblas. Y a nosotros sí, nosotros deseamos que Dios nos hable, que Dios nos guíe, que Dios nos ministre, que Dios nos exhorte, que Dios nos enderece, que Dios nos reprenda, porque todo lo que Él hace lo hace para darnos vida. Al mundo no. Dígale al narcotraficante que está mal, lo más seguro es que lo manda a matar. Dígale al homosexual, imagínense en este tiempo final que se empiece a escuchar el mensaje de las torceduras de inmoralidad que hay. Van a resultar las demandas a las iglesias, las demandas a los pastores. ¿Por qué? Porque claro, el gobierno no solamente aprueba lo que ellos hacen y los defiende. Y yo creo, hermano, que en este tiempo final tú incluso tienes que tener cuidado quiénes son tus amistades. Y si vas a tener amistades, tienes que leerle la cartilla y decirle, mira, esto y esto y esto me gusta. Y esto yo no sigo la onda contigo porque estás mal. Juan estaba preso a causa de la palabra. ¿Cuándo fue cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Cuando le dijo sus verdades a Herodes. Fue cuando le cortaron la cabeza. O sea que mientras la iglesia le siga la onda a los gobiernos y mientras la iglesia no predique la verdad, la iglesia va a estar tranquila. Nadie la va a molestar. Por eso el creyente que se parece más al mundo que al cristiano, tiene un montón de cuates en la escuela y en los trabajos y allá en el mundo, pero cuando se evidencia que es cristiano, cuando no participa de las obras de las tinieblas, es cuando se empieza a echar enemigos. Porque el verdadero creyente no es acepto en el mundo. El verdadero creyente no es bienvenido en las tinieblas. Por eso es que Jesús no fue bienvenido. Las tinieblas no lo comprendieron, las tinieblas no lo recibieron. Estaba Juan preso en la isla de Patmos porque hablaba la palabra, predicaba la palabra, anunciaba la palabra. Dice que estaba preso por causa de la palabra y del testimonio.
testimonio de Jesús. O sea, la vida que Juan llevaba no les agradaba. Ellos querían que Juan fuera pecador, fuera libertino, fuera inmoral, que aprobara todas las torceduras de inmoralidad, que aprobara el pecado. Pero como Juan no aprobaba el pecado, no aceptaba las torceduras de inmoralidad, y por eso era que era rechazado. El cristiano, entre más mundano es, más acepto es allá afuera. Entre más corra en la corriente de Babilonia, más bienvenido es. Daniel no era acepto en Babilonia por los religiosos, por los sátrapas, no era acepto por los gobiernos. ¿Por qué? Porque su vida no se parecía en nada a la de Babilonia. Yo creo, hermano, que la iglesia tiene que entender que al final tiene que decidirse. ¿Por qué fue que Elías fue perseguido por Jezabel, por el sistema? Porque se descabechó profetas de la acera y profetas de Baal arriba del Carmelo. Y Jezabel dijo no. Dice, así me hagan los dioses, dice, si también tu cabeza no va a ser como la de uno de ellos. Y persiguió a Elías. Cuando la iglesia empiece a anunciar la verdad de Dios sin temor, y como dice un dicho por ahí, sin pelos en la lengua, se va a traer problemas, se va a crear más problemas. Mientras nosotros le damos de lado a nuestros hijos, ahí están contentos, ¿no? Pero frénenle su pecado y se los echan de enemigos, hasta sus propios hijos. La Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Si tú, hermano, le dices algo a la esposa o al esposo que es contrario a la Escritura, en vez muchas veces, si no se tiene entendimiento y no se tiene temor de Dios, hermano, no se acepta. Y es que en este tiempo la iglesia tiene que definirse. O le damos de lado a la familia, a nuestros hijos, le damos de lado al sistema, a los gobiernos. Porque si nosotros decidimos a hablar la palabra y a vivir el testimonio de Jesús, la vida de Jesús, nos vamos a complicar. Las tinieblas no se van a estar tranquilas. Y yo creo, hermano, que estamos en un tiempo bien especial. Les dice Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Entonces le dice, mira, escribe a las 7 iglesias. Y una de las cosas que nosotros tenemos que procurar es que Dios nos guíe, que Dios nos hable, porque queremos aprender más de Él y queremos vivir más la vida de Él. Estaba preso a causa de la palabra, estaba preso por causa del testimonio. Entonces nosotros somos los que decidimos y darle por su lado a la gente, a los amigos, a los compañeros, a los familiares, a los hijos, o si tenemos que abrirles una verdad. Usted sabe que muchas veces usted le llama la atención a un hijo y aunque esté mal, muchas veces lo que hace en vez de agradecérselo es que se los echa de enemigos. Pero fíjese que es mejor tener de amigo a Dios que a los hombres. Es mejor tener de amigo a Dios que a los hijos. Es mejor tener de amigo a Dios que a los familiares. Es mejor tener de amigo a Dios que al sistema y que a los gobiernos. Porque Dios y tú son la mayoría. Juan, hermano, era un hombre perseverante. Era un hombre que había atravesado muchas tribulaciones y estaba precisamente en la isla de Patmos preso.
No dice que por malhechor, por drogadicto, por pecador, por traficante. No, estaba preso por causa de la palabra. Yo creo, hermano, que no es tiempo de seguirle la onda a nadie. Diga conmigo, yo no le voy a seguir la onda a nadie. Diga conmigo, yo no le voy a seguir la onda a nadie. Porque tarde que temprano nos tenemos que definir. Y eso es profético, hermano. Tarde que temprano la iglesia tiene que definirse. La iglesia tiene que hablar claramente, es la palabra. Hermano, había mucha religión en Israel cuando viene Jesús. Y todo estaba bien, hermano, las sinagogas, todo estaba bien, todo era muy solemne, muy especial. Pero cuando vino Jesús y empezó a hablar la palabra, se complicó la vida. Si Jesús, hermano, no hubiera hablado la palabra y hubiera llegado a la cruz sin decir nada, no hubiera tenido tanto problema. Pero como hablaba la palabra, hablaba lo que a Dios le agradaba, hablaba lo que a Dios le gustaba. Todo hombre y mujer de Dios que se dispone a hablar la verdad, se va a complicar la vida. Pero tarde que temprano tiene que definirse. Por eso Pablo tenía una razón, hermano. Pablo decía que si él buscaba la aprobación de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y entonces cuando Pablo hablaba la verdad, y a donde fuera Pablo se complicaba. ¿Por qué? Porque hablaba la verdad. Esteban, cuando empezó a hablar la verdad, no le aplaudieron, no le dijeron, Esteban, claro que sí, no, lo mataron. Lo mataron. Y mira, si tú no hablas la verdad, tú vas a tener muchos amigos en el trabajo, vas a tener a tu familia, tú puedes verlos que están haciendo algo contrario, y si tú no dices nada, ahí los vas a tener porque tú sí eres cuate, porque tú sí los entiendes. Pero si tú les dices que está mal y les quieres frenar eso que está mal, porque la palabra dice que está mal, te los vas a echar de enemigos. Pero eso no importa. Porque de todas maneras, tarde que temprano te tienes que definir. Usted sabe que Aarón le siguió la onda al pueblo, le tuvo miedo al pueblo, y el pueblo le pidió un becerro y Aarón les hizo el becerro. Moisés era otra línea de ministro. Moisés tenía celo de Dios. Moisés, hermano, amaba a Dios porque vivía en la presencia de Dios. Conocía los fundamentos, conocía los preceptos, los estatutos, las ordenanzas. Él amaba a Dios. Y por eso se complicó. Se le complicó la vida a tal grado que aún Aarón y su hermana Miriam se le voltearon. Hermano, la iglesia está entrando a una esfera bastante preciosa, pero bastante delicada. Mientras nosotros le sigamos la onda al mundo, le sigamos la onda a los gobiernos, mientras nosotros, hermano, aprobemos las cosas malas, la gente nos va a dar por nuestro lado, seremos bienvenidos, seremos aceptos. Pero cuando la iglesia se dispone a hablar la verdad y a vivir la verdad, porque Juan estaba preso por causa de la palabra y el testimonio de Jesús. Entonces las tinieblas, como no podían frenar la verdad, decidieron meter presa a la verdad. Ahí estaba Juan, el portador de la verdad, preso por causa de la palabra, por causa de hablar la verdad. Si
nosotros callamos la verdad, ¿quién más la va a hablar? Compañero, dice, hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia. Por eso es que si algo nosotros debemos de entender es que es un tiempo en donde nosotros tenemos que definirnos. En veces tenemos amistades que su vida ante Dios deja mucho que desear, que se huele más la carne que otra cosa. Y la Escritura dice que hay que aborrecer incluso la ropa contaminada con la carne. Nosotros tenemos que tener el celo de Dios, tenemos que hablar la verdad. Nos vamos a echar muchos enemigos, ¿cierto? Todos los hombres de Dios tuvieron enemigos. Jeremías tuvo enemigos por donde quiera. Elías tuvo enemigos. Los profetas tuvieron enemigos. Por causa de la palabra. Di conmigo, por causa de la palabra. Hermano, mira, si nosotros no exhortamos a nuestros hijos, si no les estorbamos su pecado, entonces se van a hacer enemigos de Dios. Y dice la Escritura que Dios puede hasta matarlos. Porque vamos a honrar más a los hijos que a Dios, vamos a honrar más a la mujer que a Dios, vamos a honrar más al esposo que a Dios. Los ministros vamos a honrar más al pueblo que a Dios, con tal de que no se nos vaya. Vamos a honrar más al sistema que a Dios. Vamos a honrar más a los gobiernos que a Dios. Dice que estaba preso por causa de la palabra. Cuando Juan hablaba, incomodaba a las tinieblas. Por eso cuando las tinieblas van desapareciendo de nuestra vida y la palabra de verdad sale y la escuchamos y nos da gusto escucharla. ¿Por qué? Porque estamos siendo libres de ese espíritu que se mueve en Babilonia. Si alguien escuchara la palabra y se incomoda es porque todavía hay influencia babilónica ahí. A las tinieblas no les gusta que le digan la verdad, hermano. A las tinieblas no les gusta que los corrijan. No les gusta que estar bajo autoridad, bajo sujeción a las tinieblas. No, las tinieblas conducen como sea. Cuando tú vienes a Cristo y empiezas a escuchar la palabra, te empieza a gustar, empieza a ser parte de tu vida y empieza a formar en ti una imagen. Ahorita yo escucho cientos de predicadores, hermano, que hay a nivel mundial, pero al final la iglesia tiene que decidirse. Elías fue perseguido porque atentó contra los profetas de la acera y contra los profetas de Baal, y por eso surgió la persecución. Mientras la iglesia, hermano, esté callada, mientras la iglesia se centre solamente en el pueblo que está dentro, sí está desarrollando una tarea, pero no. Al mundo hay que hablarle en realidad cómo está su condición, y hay que hablarle la verdad, no hay que aplaudirle, no hay que darle por su lado, sino hay que hablarle la verdad y hay que decirle que está mal. Fíjese que nosotros en veces tal vez conocemos gente que tal vez has escuchado y has visto su caminar, pero muchas veces es bueno decirle 2, 3 verdades para que despierten. Porque muchas veces tú puedes ver a alguien que va camino a desbarrancarse
y no le dices nada. Y no le dices nada. Y sabes que eso que está haciendo lo va a llevar al precipicio y no dices nada. Es cuando tú tienes que hablar una palabra de vida, una palabra que lo logre rescatar, como dice Judas, a algunos rescatarlos del fuego. O sea, hablarle la verdad y decirle, si continúas así, este va a ser tu fin. Si lo continúas haciendo, este va a ser tu fin. Si continúas en tu necedad, esto va a ser tu acabose. Y entonces es necesario, por amor a ellos, hablarles la verdad. No es que vamos a atacar al mundo, porque no se trata de atacar, se trata de rescatar a lo que sea rescatable. Corrige esto, porque si no, esto te va a traer consecuencias muy fuertes. Cambia tu carácter, porque si no te van a meter una trasquilada, mira, no te van a dejar ni raíz ni rama. Deja de hablar de esa manera, porque si no, Dios va a tratar con tu vida. Deja de tolerar las cartas, hermano, apocalípticas. Dios es radical en lo que dice. Y yo creo, hermano, que por causa de la palabra la iglesia se va a complicar la vida. Porque quiera que no, hermano, en toda tierra hay hombres que están dispuestos, hermano, a llegar hasta el final del propósito de Dios. Hay hombres que, hermano, van a hablar, y no es que sean faltos de sabiduría, sino que tienen que hablar. Alguien tiene que decir la verdad. Yo escucho, hermano, a mucha gente tolerante, escucho unos, dos, tres que hablan, hermano, pareciera ser como que no tienen celo, y cuando yo escucho a alguien a hablar, hermano, con ese celo que algunos tienen, lo único que digo, Señor, se va a complicar, pero tú lo vas a guardar, tú lo vas a ayudar. Porque cuando tú hablas la verdad, te crea problemas. Cuando tú hablas la verdad, te crea enemigos. La escritura es veraz cuando dice, reprende al sabio y te lo harás amigo, pero reprende al necio y te lo vas a echar de enemigo. Te lo echas de enemigo y no te lo quitas de encima, y está dale, hermano. ¿Por qué necio? Porque hay ministración de tinieblas. Pero háblale 2, 3 palabras bien dichas al sabio. No va a decir escuela. Mira, ese Pedro era el cholo del discipulado, hermano, pero ese Pedro entendía. Ese Pedro, hermano, decía, ¿y a quién iremos, Señor? Si